Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de A Bote Pronto. Hoy acompañado, como ya va a ser habitual, por Paula Carbonell y por el bueno de Javier Nacher, que está aquí a la técnica. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, es lunes, hay que empezar la semana. Juan, muy bien, otro episodio más del podcast. A Paula, tú eres de las personas que te cuestan los lunes, antes te lo has dicho, ¿eh? Un poquito hay que Sí, ir no. remontando. Y más, porque has empezado duro conmigo, me has dicho una frase que me ha molestado acerca de cómo juega el fantasy. Entonces, Sí, es verdad claro. que yo le he dicho a Paula que pocas personas invierten más tiempo y les va peor en el fantasy. Claro. Tenemos una liga privada Esto es así. en la cual a Paula no se le está dando, las se le cosas, está dando de momento. como son. Esto es Está así. sufriendo bastante clausulazo por mi parte, yo no me voy a esconder. El otro día, bueno, pues clausulé a Marcos Llorente y a Moleiro No ha salido bien. de manera simultánea a Guille Casquero en lo que pensaba que era una jugada maestra. Seguidamente, bueno, pues Marcos Llorente, por supuesto, fue expulsado y he procedido a venderlo con un superávit. Por lo tanto, me ha salido bien la jugada porque ahora tengo más dinerito, así que cuidado con vuestros futbolistas. ¿Cómo estás tú, Javier Nacher? Estoy bien, por cierto, ha llegado ya la raíz de la media. Bienvenidos a todos. Nos pilláis ya en pleno programa de A Bote Pronto. Pues si lo estáis viendo en YouTube, dejad vuestro like y suscribiros porque, bueno, no lo recordamos nunca y es importante. No lo recordamos, hay que suscribirse en la plataforma en la que nos escuchéis, seguidnos y dejar ahí un like en comentarios. En el programa de hoy vamos a comentar, como no podía ser de otra manera, todo lo sucedido en el derbi madrileño, desde la pues indecente polémica, eterna polémica, con el grupo ultra Frente Atlético, que permanentemente no deja de dar problemas al club y a la liga. También lo sucedido en el partido, que no fue mucho en lo futbolístico, hay que ser sinceros, un partido muy tenso, muy competido, con mucho nivel futbolístico, pero poco pues disfrute a nivel estético. Al final fue un partido bronco y bastante igualado. También hablaremos, por supuesto, de la primera derrota del FC Barcelona de Hansi Flick en Liga a manos de un muy buen Osasuna que está sorprendiendo en este inicio de temporada. Vamos a ver lo que hay que decir en este podcast de Vicente Moreno, que no pasaba un episodio sin que se llevase un palito. Paula, habrá que… estamos mal, ¿eh? No, Nos está callando la boca. Estamos mal en ese barco. Bueno, no Vicente, yo luego luego os pongo un audio que me ha mandado el bueno de Vicente vale. pidiendo explicaciones, y también hablaremos, por supuesto, de una de las revelaciones, si no la revelación de esta temporada con el Euro Mallorca. Ya podemos decir Euro Mallorca porque el equipo de Arrasate ha empezado como un tiro y está siendo desde luego una de las revelaciones en esa pelea por los puestos europeos. Así Sí, que señor. sin más dilación, vamos a empezar con el derbi madrileño. Ya sabéis todos que hubo una polémica actuación por parte del Frente Atlético, que en la segunda parte, después del gol del Real Madrid, comenzó a lanzar objetos sobre el portero del Real Madrid, ex portero colchonero, Thibaut Courtois. Concretamente también un mechero. Por ello se detuvo el encuentro y después de unos aproximadamente 16 minutos se retomó el partido, que finalmente acabó por 1-1. No sé por dónde queréis empezar con este tema, chicos, porque la verdad que hay poco que decir con respecto a lo que se ha dicho ya en estas últimas horas en redes. Es un episodio bochornoso, lamentable. Ahora se llenan todas las redes sociales de los comentarios de sobráis del fútbol, es una vergüenza, etcétera, etcétera, pero hay que decirlo claramente, son los mismos de siempre. En ese mismo grupo estaban integrantes que acabaron con la vida de una persona, de otro grupo ultra de otro equipo. Es el mismo grupo que hizo un muñeco de Vinicius que lo colgó de un puente de Madrid como simulando que lo estaban ahorcando. Es el mismo grupo que ha sido condenado por cánticos racistas a diversos futbolistas. Y lo cierto es que no se hace nada. No se está haciendo nada por parte, sobre todo, del Atlético de Madrid, que es un club que va tarde con el tema de los ultras. Vamos tarde, Cerezo y Gil, pero muchos años, desde luego. Sí, ¿no? Y a mí ya solo con escuchar las palabras que dio el Cholo Simeone en esa rueda de prensa después del partido y de Coque, como en cierta manera, ¿no? La mítica de lo condeno, pero sí que es verdad que igual Courtois provocó. Bueno, a mí me parece que ya simplemente entrar a querer justificar el lanzar objetos a un portero simplemente como justificando a partir de su comportamiento es lo que me parece mal. O sea, esto no hay justificación posible, al final es fútbol.
por desgracia, se increpa en el fútbol por parte de jugadores, por parte de aficionados. Podríamos entrar en un debate aparte de condenar o no ciertas actitudes de los futbolistas, pero en ningún caso se puede justificar el lanzamiento de objetos. Porque hay que recordar que después del partido hubo declaraciones de Coque, de Simeone, en las que, como indicaba Paula, básicamente tanto el entrenador como el capitán del Atlético de Madrid vinieron a decir que condenan los actos, por supuesto, pero de alguna manera también culpabilizaban en parte a la actitud de Thibaut Courtois, que simplemente celebró el gol posterior, el gol del Atlético, el gol del Real Madrid, perdón, girándose hacia la grada y bueno, un poco pues haciéndoles gestos y riéndose y demás. Pero una cosa no justifica la otra. Yo creo que evidentemente lo que no se puede hacer en ningún caso es responsabilizar a la víctima de un mal comportamiento, un comportamiento agresivo y fuera de lugar en un campo de fútbol, o sea donde sea, responsabilizar a la víctima de la propia agresión, ¿no? Es la típica de no, es que va provocando. No justifica. Ya se hizo con Vinicius y no estaba justificado. Por mucho que te pueda gustar más o menos el comportamiento de Vinicius en un terreno de juego, jamás estará justificado nada de lo que haga él, que luego le griten mono, le hagan gestos o lo que digo, el propio Frente Atlético haga un muñeco de él y lo cuelgue de un puente de Madrid. Es una cosa que debería ser condenable, delictiva, y de hecho la Liga en ello está. Y me parece, vamos, no sé cómo tú ves, Nacher, pero yo creo que poner la responsabilidad en Courtois es no ver dónde está el problema e indirectamente ser parte del problema también. Yo creo que lo que pasó ayer, sobre todo en el estadio por parte de muchos aficionados, porque no quiero meter en el saco a todos los aficionados del Atlético de Madrid, porque me consta que mucha parte de la gente del estadio pitó estas actitudes por parte de la parte reducida de esa grada, pero me parece que es un ejemplo muy claro de lo que se ha convertido, por desgracia, el fútbol, por lo menos en España, que es lo que mejor conocemos de primera mano. Pero yo no estoy de acuerdo, porque en España, Joan Laporta, con sus filias, con sus fobias, tuvo el valor de, en su primer mandato, una de las primeras medidas que hizo fue echar a los Boisos Nois del Camp Nou, porque eran un problema. Y tuvo que llevar escolta personal, tanto él como su familia, durante años, porque tomó la decisión valiente, pese a que luego podríamos debatir en lo que se ha convertido en el Camp Nou, que es un campo lleno de turistas en el que se han celebrado goles del Madrid en un clásico. Y Florentino hizo lo mismo y le acarreó consecuencias personales hasta el punto de que le pintaron la tumba de su mujer. O sea, quiero decir… Pero no me refiero a eso. O sea, no me refiero a que el fútbol se ha convertido en lo que son estos radicales. Me refiero a que el fútbol se ha convertido, en cuanto a visión del deporte, en esto. En que vemos todo a través de nuestros fanatismos, nuestros sentimientos hacia un club y demás. Y no vemos lo realmente importante y lo que debería ver todo el mundo. Y pongo un ejemplo muy claro que lo estuve pensando anoche. Imaginémonos que en lugar de Thibaut Courtois, jugador del Real Madrid, ex del Atlético de Madrid, estamos hablando de Juan, que es atleta español y corre una maratón de 42 kilómetros. Imaginémonos que pues tiene antepasados, yo qué sé, húngaros, y ha competido en categorías inferiores por Hungría. Pues si tuviera un tío cada 2 kilómetros recordándole cosas, cuando llega a la meta y le dice, toma, te he ganado, si le tira un mechero a alguien, ¿qué estaríamos diciendo? Pero es que, ¿qué estaríamos diciendo? Y no solo que en el poco le ha deporte. dicho el español, que el otro es un sinvergüenza, pero como lo estamos viendo a través del prisma de los colores, se está generando este caldo de cultivo que es inaguantable. Yo creo De que esta actitud no es apoyada por la gran mayoría de gente que vive y ve el fútbol. Yo no creo que sea un problema del fútbol, creo que es un problema del Atlético de Madrid, de los directivos del Atlético de Madrid, por no expulsar a los grupos radicales que llevan muchísimos años envenenando el ambiente en el Metropolitano, ya lo hacían en el Calderón y en general en el fútbol español, y es problema de los que no toman cartas en el asunto, porque si quieres, teníamos preparado una foto en la cual, cuando se produjo el incidente, ya sabéis que fueron a intentar razonar con los ultras varios de los futbolistas del Atlético de Madrid, está ahí Jiménez, está Coque, también se acercó Simeone, y vemos a varios de los integrantes del grupo ultra encapuchados, con la cara tapada, etcétera, para que no se les pueda perseguir luego a través de las imágenes. Para mí esto es parte del problema. Cuando en la sociedad hay alguien que delinque, porque al final agredir a alguien es un delito, si yo voy por la calle y le tiro un mechero a alguien en la cabeza, llaman a la policía y me llevan a comisaría, como es lógico, la sociedad no lidia con la gente que delinque tratando de razonar. No se soluciona el problema esperando a que el que está delinquiendo, venga, va, pórtate bien, venga, va, pórtate bien. No. Se actúa contra ellos, se les juzga
y si es pertinente se les lleva a la cárcel. Y no sé por qué en el fútbol se considera que se puede obrar de otra manera. Es que no entiendo qué sentido tiene que los aficionados le estén diciendo a Simeone y a estos futbolistas del Atlético de Madrid, no, es que en nuestra casa esto no se puede hacer. O sea, ¿qué potestad tienen estos energúmenos de decir esta es nuestra casa y lo que se puede o no hacer, cuando además es que no ha hecho nada Courtois como para justificar que le lancen? O sea, es que no tiene ningún sentido. Pero es que además me parecen absolutamente, lo que comentaba antes Paula, bochornosas que las declaraciones de Coque y de Simeone, capitán y entrenador del Atlético de Madrid, que encima la figura de Simeone es más que un simple entrenador de un club de fútbol, no se pongan del lado de su compañero de profesión, que se estén poniendo del lado de los de la grada. ¿Qué pasa? Que esto luego, cuando les pase al revés, cuando les vaya a pasar a ellos en otro campo, a ver si dicen lo mismo. A ver si dicen lo mismo, no, es que, por decir un nombre, Correa celebró el gol y provocó a los aficionados. Que de hecho Que es una cosa que dijo Simeone. Dijo, a Courtois ya le tiraban mecheros cuando jugaba con nosotros en el Bernabéu. Que se haga en el Bernabéu no justifique que se haga en tu estadio. Que está mal en todos lados. Hay que condenar y punto, decías, Paula. Sí, ¿no? Pero y que además me llama la atención que el Cholo, que ha sido futbolista profesional, todos sabemos el carácter que tiene, es el primer entrenador que le gusta animar a la grada, animar a los propios aficionados de su estadio. Que él mismo esté condenando ciertas actitudes de Courtois, hombre, yo no creo que tampoco sea el más indicado. Y con respecto al tema del Frente Atlético, las imágenes dan vergüenza. Lo vimos también el otro día en el Athletic, los propios jugadores yendo a sus aficionados. Es que esa es la diferencia. Para que no encendieran una bengala. Quiero decir, en el momento en el que tú ves que hay gente encapuchada tapándose la cara, uno con la bandera tapando la cámara para que no les graben, se ha perdido lo que es el fútbol. Y esto directamente no tendría que estar permitido. ¿Pero qué les deben? ¿Qué les deben estos futbolistas, estos aficionados? ¿Les Sí. tienen miedo? ¿Les temen de tal? Pues plantaros ante vuestro jefe, que es el presidente. Es como si estuvieran secuestrando el club de alguna manera, Sí. porque desde luego son actitudes que no tienen ningún tipo de sentido. Yo, de verdad que con ultras no se puede razonar o no se debe pretender razonar. No va por ahí la solución. Ya decimos que el tema del Frente Atlético es algo que viene arrastrando el fútbol español desde hace muchos años. Ahora el Atlético de Madrid se enfrenta probablemente a un cierre parcial de su estadio por 2 o 3 partidos. Lo veremos, porque al final es una infracción muy grave, tipificada así en la normativa. Y veremos en lo que queda esta polémica, que insistimos. Y yo, por hacer una reflexión final, estoy muy con lo que decía Nacher, ¿no? En cualquier otro ámbito de la vida lo veríamos cristalino, lo veríamos claro. Si yo voy a un bar y me atiende mal un camarero y me vacila y no sé qué, y yo cojo y respondo tirándole un vaso a la cabeza, llaman a la policía y a mí me llevan al calabozo, como sería lógico. No podemos ir tampoco por la calle, de repente, insultando a las personas por su color de piel, por su lugar de procedencia, porque es de un equipo o de otro, porque es de un partido político o de otro. No lo podemos hacer. No puedo ir en el metro y decirle a alguien, tú eres un no sé qué, tal. No se puede, porque está tipificado como un delito, llaman a la policía y te llevan al calabozo. Si esto lo vemos tan cristalino en la calle, ¿por qué al pasar una puerta y entrar a un estadio de fútbol de repente todo vale? Que encima es el único deporte en el que pasa tan exageradamente, me refiero, que ha pasado alguna vez en el baloncesto, pero que tan exageradamente y tan continuamente el único deporte es el fútbol. Es el único. Es vergonzoso, y esto desde luego es la punta del iceberg de un problema grande en el que hay en el fútbol con los ultras, con los comportamientos abusivos, con el racismo, con el machismo y con un montón de comportamientos que tristemente hay equipos que, como es el caso del Atlético de Madrid, que es un club que alabamos luego en la gestión en muchas otras cosas, ha hecho un gran verano a nivel de fichajes, ha hecho muchas gestiones interesantes a nivel económico, pero en la relación que tiene con el grupo ultra de su afición, desde luego va años tarde. En cuanto al fútbol, un partido que también dejó bastante que desear, un 1-1 que yo creo que representa la realidad de lo que se vive en el terreno de juego, un partido muy igualado, quizás el Real Madrid fue un poco más dominante en la primera parte, luego lo fue el Atlético de Madrid en la segunda. Por hablar un poco desde el arranque, sorprendió sobre todo el planteamiento del Cholo Simeone, que por primera vez apostaba decididamente por incluir a Sorloth, Griezmann y Julián en una misma alineación. No sé si es algo que os terminó de convencer o no. No, porque si el sacrificado tiene que ser Coque es lo que no se entiende. Creo que se vio precisamente en esa primera mitad como la ausencia de Coque, al Atlético de Madrid con pelota le costó un montón. De Llorente también en ese doble pivote junto con De Paul no acabo de carburar, porque precisamente algo que siempre ha mostrado el Atlético que tiene esa capacidad es el juego exterior, esas arrancadas de Llorente, esas arrancadas de Samurino, que en la segunda mitad con los cambios sí que se vieron. No le funcionó todo al Cholo, además Sorloth creo que no estuvo fino en varias acciones técnicas que tuvo que decidir, sobre todo una contra. Yo creo que no le acabó de funcionar. Entiendo que es la mejor forma, porque así cuando el Atlético de Madrid defiende con un 4-4-2, Julián se puede ir a la izquierda,
Pero bueno, no acabo de salirle bien el plan. Porque al final es el mismo esquema, ¿eh? O sea, Sí, al atacar la realidad era... es que acabas poniendo a Julián de carrilero izquierdo. Sí. Más o menos es un poco la decisión. También hubo un planteamiento, no sé si sorprendente o simplemente era lo que tenía Ancelotti. Ya sabéis que Mbappé estaba lesionado, por lo tanto Ancelotti volvió al clásico rombo de la temporada pasada, incluyendo a un Luka Modric, que hizo un muy buen partido hasta que fue sustituido. Nacho. Sí, a mí no me sorprendió. Es un poco línea continuista. Lo rompedor hubiese sido que Hendrik saliese de delantero centro titular en el derbi. O sea, si ya toda la temporada pasada se reclamaba más minutos para gente como Arda Güler, no creo que recién llegado y pese al gran rendimiento de Hendrik en lo poco que ha jugado, vaya a ser tan rompedor Ancelotti. Bueno, volvió un poco al esquema de la temporada pasada, pero lo que no volvieron fueron las sensaciones de la temporada pasada del Real Madrid. Un partido muy atascado, Rodrigo muy perdido. También aquí tengo que exculpar a Rodrigo, y mira que yo soy crítico con él, pero claro, es un futbolista que cada día parece que juega en una posición y tiene que hacer una cosa diferente. Ya llega un punto en el que entiendo que vaya un poco perdido por el terreno de juego, le falta un poquito de chispa a Vinicius, que quizá pues tampoco estaba 100% cómodo. Pero vamos, muy poco que destacar en clave positiva del Real Madrid, honestamente. Modric, bueno, bien, pero tampoco... No falla un pase, ¿eh? Sí, pero tampoco tuvo ningún momento así brillante de arriesgar en una conducción, de un pase entre líneas. No había mucho espacio. Tchouaméni a mí sigue sin convencerme, es el eterno debate. No sé, igual pues unos minutos para Camavinga, 15 minutos, 20, que te revolucionara ahí un poco y te moviese el avispero. Lo que sí desde luego no me gustó, que creo que lo hablaremos ahora, es los cambios y cómo planteó el partido finalmente Ancelotti. Me pareció, vamos, sin sentido. Sí, quizás fue un poco pecó de Amarrategui. Ancelotti, que hay veces que acierta desde los cambios, aunque suele ser su casi cuenta pendiente, Sí, ¿no? sí. El tema de los cambios no es un entrenador que revolucione mucho los partidos desde el banquillo de manera habitual. Alguna vez ha acertado, como por ejemplo incluyendo a José Lu en aquella eliminatoria de Champions a la que le dan la vuelta. Pero Ancelotti, después del gol del Real Madrid, que llega a una jugada un poco de estrategia con un buen centro de Vinicius y un buen remate de Militao, el Madrid, yo creo que en los cambios, Paula, da un pasito para atrás, quita a Modric, quita a Vinicius, mete a Fran, casi acaba cerrando con 5 o 6 defensas y al final se expuso a que sucediera lo que sucedió, que era que el Atlético de Madrid se empezó a volcar. Yo no soy tan crítica con los cambios de Ancelotti, de decir, creo que vas 1-0, 10-15 minutos tienes que aguantar el resultado. Los cambios que hizo me parecía que podían entrar dentro de una lógica, que luego podemos estar de acuerdo en si fue Amarrategui, fue asegurar, el querer hacer eso y encerrarse le salió mal. Bueno, a mí de primeras me pareció que dentro de lo que cabe tenían sentido. Sí que es verdad que creo que le pesó mucho tanto al Madrid como al Atlético el que el Barça hubiese perdido, que tenía la oportunidad de recortar puntos, que luego además recordemos que el Metropolitano es un estadio donde el Madrid la pasada temporada perdió 2 veces, sabían lo que se jugaba y yo creo que todo eso se notó bastante en el partido. Los cambios, entiendo el punto, pero no me parece que perdiesen por ello. En cambio, el Atlético de Madrid empató por precisamente los cambios, o hubo un cambio que fue el de Angelito Correa, el mejor suplente de la historia del fútbol. Abro pregunta. Puede serlo perfectamente, porque estos son los datos. Después del gol de Correa, que fue un poco medio de Correa, no sé si se lo acaban dando, es un poco de rebote, pero ya sabéis, Correa, el rey de los espacios pequeños. 142 goles generados en más de 21.000 minutos de rojiblanco. Prácticamente es un gol cada 152 minutos siendo suplente. Ya ha marcado 23 saliendo desde el banquillo en Liga y es el top 5 de la historia en ese apartado junto con Salinas, Stuani, De Paula y Messi. Así que, desde luego, mucho mérito para un Correa que yo creo que se le infravalora un poco, ¿no? Podemos decir. Yo creo que es un futbolista que estuvo a punto de irse a Italia. Gil le convenció para quedarse y la verdad es que le ha dado un rendimiento al Atlético de Madrid increíble, un profesional, nunca una palabra por encima de la otra, siempre aportando al equipo desde el banquillo como titular, luchador como el que más, una calidad brutal en espacios reducidos, un gran futbolista sin duda. Yo creo que es un jugador puro Simeone, que por eso precisamente nunca ha querido que se le marche y que sobre todo, creo que lo hablamos la semana pasada,
le da mucha versatilidad a Simeone para plantear esquemas y partidos. Jugaba al principio en el 4-4-2 por banda de Simeone, luego ha pasado a ser segundo punta, jugaba de delantero centro, ahora en este nuevo esquema puede jugar por detrás, puede jugar de delantero también. Le da mucha versatilidad a Simeone y sobre todo tiene unas características que le van muy bien al juego del Cholo, pues es un jugador muy intenso, muy canchero, muy guerrero, pero que además es rápido y sobre todo tiene una gran relación con el gol, como decíamos. Entonces, claro, esto es justo todo lo que necesita el Cholo Simeone. Entonces, yo creo que más pronto que tarde se acabará marchando el Atlético de Madrid por una cuestión de probar cosas nuevas y volar de eso y querer sentirse, aunque sea un tramo de su carrera, importante en un equipo y titularísimo. Pero yo ya no sé si se va a ir al puro trinque, ¿eh? Si se va a ir a puede hacer ser. chiquilín a Claro. Arabia Saudí Esto y puede se ser. acabó. O sea, yo creo que es que el Atlético de Madrid va a ser su último gran club. Me da la sensación. No, primero y último. Sí. Bueno, Creo digamos, que vino de San Lorenzo. sí, si no digamos recuerdo de mal. Europa, para la gente que nos Sí, ve en sí. Argentina, que Sí, nadie sí, se sí. enfade. Grande a nivel mundial Sí. Bueno, Que por cierto, metió Muniain este fin de semana. Doblete, también. ¿eh? Sí, sí, Metió sí, Muniain. sí. Con el Lobo, Nada, doblete. increíble, increíble. doblete. Sí, Bueno, pues un empate que ya decimos no dio para mucho, partido tenso, partido disputado, que sobre todo se celebró en Barcelona, porque ese empate yo creo que era el mejor resultado posible para un Barça que perdió por primera vez en Liga con Flick como entrenador. Andaba invicto, andaba con un pleno de victorias y llegó al Sadar, y el Sadar es mucho Sadar. Osasuna en casa está siendo imbatible en el sentido literal de la palabra en esta temporada. Hay que decir que el Barça partía con muchísimas novedades y rotaciones porque venimos de semanas de Champions y ahora se va a jugar entre semana también la máxima competición europea. En el 11 de Flick se incluyeron a muchos jóvenes que eran prácticamente desconocidos para el aficionado culé, como Sergi Domínguez, Cubarsí, Gerard Martín, Pau Víctor, Pablo Torre, más también Eric García en esa posición de circunstancias en el doble pivote junto a Pedri. Un Barça muy desconocido, pero que no obstante se encontró Paula delante a un Osasuna que está jugando bien y que el otro día tenía las cosas muy claras, que era encerrarse atrás y salir en los contragolpes a machacar a un Barça que ha arriesgado mucho con Flick, y le castigó, y de qué manera. Bueno, yo creo que Flick ha aprendido un poco la lección, que es que Rafinha o Lamine, si quiero rotar, que sea uno, pero no a los dos, porque sí que es verdad que contra Osasuna se mantuvo por parte de Flick misma esencia de juego, de Pau Víctor como extremo metiéndose mucho por dentro, mucho carril para los laterales, pero más allá de esto, muy meritorio me pareció el partido de Osasuna, que la idea era muy clara, era encerrar línea defensiva bastante adelantada, a partir de ahí centro, campo y delantero todos juntos, todos compactos, dejar al Barça que tocase en ese primer pase con los centrales y a partir de ahí, oye, nada más recibe un jugador del Barça, un jugador de Osasuna saltaba prácticamente en un 1 para 1 para intentar incomodar, para forzar el error, y una vez recuperaba, balones a Brian, balones a Areso y a intentar acabar jugada. Y le salió muy bien, muy incómodo Osasuna para el Barça. Está llamando el bueno de Vicente, Sí. el bueno de Vicente Moreno. Me está entrando por aquí. Aquí mis dos está entrando. compadres, Paula y Nacher, Dime, Vicen. lo metieron como primer entrenador destituido No. en la porra que hicimos de la temporada. ¿No? No, yo puse a Íñigo Pérez. Yo también, pero metimos rajada. aún Bueno, así. pues Ya. no sé qué decir, porque Ya, bueno, ya. no es de vuestro gusto. Es No. entrenador, ha tenido pues unas últimas experiencias en la liga no demasiado buenas. De hecho, si no me equivoco, fue de los primeros entrenadores destituidos la temporada pasada. O el primero. O incluso el primero, no lo sé el dato ahora mismo de memoria. ¿Qué hay que decir, Nacher? ¿Algo que alegar? No, yo creo que las palabras que hemos sostenido tanto Paula como yo sobre Vicente Moreno se mantienen. Es La decir, temporada es muy larga. la Javi. temporada es muy larga y normalmente cuando ha tenido equipazos no me refiero a Madrid, Barça y demás, sino proyectos que se ve claramente que hay una apuesta, como fue el del Español o como fue pues precisamente el de Osasuna, que es un bloque muy bien hecho y al que hay que darle continuidad, pues hombre, es un entrenador que evidentemente te cumple. Ahora, este nivel de Osasuna, yo no me lo esperaba, soy sincero, pero como dice Paula, la temporada es muy larga, no preocuparse. También empezó como un tiro con el Español y acabó 13º y destituido al final. O sea, te quiero decir, calma. Le deseo todas las suertes, tanto a Vicente Moreno como a Osasuna. Me encanta el equipo, pero Qué sojas es largo. sois. Es Qué largo. sojas sois. Di- Hay que decir, por cierto, que siempre habrá este debate, ¿no? Cuando empieza un nuevo entrenador y se va otro que ha marcado mucho a un equipo. Si esto que estamos viendo es el efecto Arrasate, digamos, el remanente que quedaba de aquellos días y que hay un bloque ya muy construido, o sin embargo, si son los primeros días de lo que puede ser
un efecto Vicente Moreno, al cual, por supuesto, está muy bien acompañado por una dirección deportiva dirigida por Braulio Vázquez, ex Valencia, entre otros, que fue despedido precisamente del conjunto Che, que ahora mismo probablemente tenga peor equipo que Osasuna en muchas partes del campo. Y peor director deportivo. Y que ha hecho, desde luego, los deberes. En verano se marchó David García por un pastón al fútbol saudí. Lo ha suplido con Boyomo, que es un central que apenas costó 5 millones de euros y que está siendo una de las revelaciones de la Liga, sin ningún tipo de duda. Se merienda Lewandowski. Luego Merendola. suplió a Mojica con Bretones, que venía de ser, bueno, pues para los que vieran Hypermotion, probablemente cero sorpresas en que esté dando el nivel que está dando, pero de nuevo otra ganga. Y también la incorporación de Brian Zaragoza, que le da precisamente ese punto diferente, ese desequilibrio que le faltaba tanto la temporada pasada, que tanto había echado de menos a Arrasate y Osasuna la campaña anterior y que ahora lo tiene, ¿no? Brian Zaragoza, que está volviendo a un muy buen nivel. Me alegro por él porque lo habían fichado desde el Bayern Múnich y se pegó toda la temporada en el banquillo porque, bueno, pues sorpresas te da la vida, no sabía hablar alemán, ¿no? Nadie contaba con eso cuando lo ficharon y, bueno, yo creo que es muy bueno para su carrera. ¿Cómo veis a Osasuna de cara a esta temporada? ¿Os lo creéis para pelear por puestos europeos? ¿Media tabla? Hombre, yo creo que si mantiene este nivel de invicto en casa se aferra mucho al Sadar, que es un poco lo que he estado leyendo a aficionados del Barça y demás, que como que le criticaron a Flick en el sentido de tienes que saber qué es ir al Sadar, o sea, no puedes poner a toda la chavalada cuando sabes que es un partido 9 de la noche sábado, que el Sadar te va a apretar mucho y que el equipo que tienes enfrente, aunque tenga menos calidad sobre el papel, te va a arrasar en cuanto a intensidad, y es un poco lo que pasó. Yo creo que si se aferra mucho a lo que pueda sacar en casa, evidentemente va a tener muchas posibilidades de pelear la Conference, y es un bloque que ya hace 2 años se metió en ese 7º puesto, aunque luego acabó perdiendo el playoff con el Brujas. Y que, bueno, el año pasado, un poquito de zozobra al principio, pero luego, de nuevo, manteniendo en la media tabla con tranquilidad y sin pasar apuros Osasuna, teniendo a un Budimir de los máximos goleadores de la Liga. Es decir, yo, a poco que le salga bien, es decir, es lo que hemos comentado, la dirección deportiva ha hecho una cosa muy clara. Se me van 2 futbolistas, ficho 2 futbolistas y me doy encima el lujazo, porque he hecho una gran venta con David García, de traerme un futbolista cedido, pero que te da ese plus diferencial como es Brian Zaragoza. Sí, Hombre, es el update que necesitaban la temporada pasada y sabían que no lo tenían. Ahora mismo Osasuna es cuarto en la tabla, o digamos cuarto empatado con a puntos Athletic, Villarreal y Mallorca. Todos tienen 14 puntos de momento de los 24 que se han disputado. ¿Tú, Paula, te crees a Osasuna? Yo mitad tabla. Yo espero una temporada como más o menos la pasada, que el equipo se pueda mantener, que sean fuertes como locales, pero bueno, me cuesta imaginarlo peleando por Europa. Ahora, oye, un equipo muy molón de ver, que se ha reforzado muy bien, que apetece además ver jugar simplemente por ese ritmo que le imprimen a los partidos, pero yo no espero mucho más. Hubo polémica con minúsculas en Pamplona porque hubo una acción previa al segundo gol de Osasuna en la primera parte que venía precedida de una posible falta sobre Pau Víctor. Vemos ahí la imagen ahora mismo en pantalla en la cual, bueno, pues hay un pisotón, claramente hay un pisotón de Torró a Pau Víctor. Bueno, podría haber sido anulado por falta previa, no obstante, yo creo que pese a ese gol, Osasuna ganó bien a un Barça que se vio sin recursos. Yo creo que un fallo puntual quizás del árbitro. No podemos hablar más de lo que hemos hablado del tema árbitros, falta de consistencia. Esta decisión aquí no se toma, en otros campos sí. Por ejemplo, vimos que en el derbi madrileño se expulsaba a Marcos Llorente por una acción que era revisada en el VAR con buen tino porque había sido una patada peligrosa. Y, por ejemplo, el otro día al Celta, una acción muy similar de Berenguer no la revisan en el VAR y perfectamente podría haber sido una roja para Berenguer por una acción prácticamente similar. Yo sobre esta acción, a mí lo que me da mucho coraje es que el día de Vallecas, cuando pisaron no me acuerdo si fue Chavarría o quién fue, sí, todos estábamos de acuerdo que no se podía anular un gol por ese pisotón, y ayer la gran mayoría de la afición culé dice, no, claro, y en Vallecas está, digo, no, si es que aquello estaba mal arbitrado, lo de hoy está bien arbitrado, sí, es que es así. Es la falta de consistencia absoluta, o sea, nadie sabe cuál es el criterio, nadie sabe nada, estamos perdidísimos. Sobre el Barça, ¿alguna cosa que comentar? Yo creo que era un partido un poco
de rotación, se la jugó Flick, le salió fatal, se encontró delante un equipo que era mucho más equipo de lo que probablemente se pensaba. Asumir la culpa. Pero tienes que sacrificar algo, es decir, al final lo hemos hablado muchas veces, con el calendario que hay, o tomas decisiones de este tipo o te arriesgas a que pierdas. Recordemos que el Barça tiene una cantidad de lesiones alucinante, o sea, que es plantilla corta y tiene que hacer lo que tiene que hacer Flick. A mí me sorprendió lo de Lamine, tengo que decirlo. Hombre, le sorprendió incluso a Vicente Moreno, porque había puesto a Juan Cruz por la izquierda en vez de a Bretones, y de repente dijo, bueno, pues a parar a Ferran Torres, ¿no? Con Juan Cruz, es lo que me ha quedado. Lo paró, lo frenó. Frenado. Pero de repente dijo en la segunda parte, bueno, pues vamos ya con Bretones, ya que estoy por delante, voy con todo ya. Hay que decir que el Barça, cuando hizo el 2-1, sí, tuvo varias, incluida una de Ferran para hacer el 2-2. Luego el partido se acabó desequilibrando a favor de Osasuna. Yo creo que ya cuando el Barça pues, iba decididamente a por el partido y estaba muy, muy volcado. También es un Barça que esto va a suceder. Yo creo que es un Barça que va a encajar bastantes goles porque asume un montón de riesgos. Juega con la línea súper adelantada. Es la más adelantada de la liga, de hecho. Va a muerte contra todos los equipos. O sea, contra todos los equipos va a presión a todo campo, independientemente del 11 que haya sacado, y lo vamos a ver. Va a haber veces que el Barça se la va a pegar a lo grande, porque es un equipo que arriesga mucho, me parece. Tengo mucha curiosidad por el primer clásico, ¿eh? No tengo ni idea de lo que puede pasar. Totalmente. O sea, ni idea. Tengo muchísima curiosidad. El otro día, mira, volviendo de Santiago, después de un avión en el que coincidí con Borja Iglesias, que estuve este fin de semana en Santiago, iba Borja Iglesias en el avión, ya está. Y en el metro, claro, justo coincidía que para ir a mi casa pasaba todo el mundo que volvía del Metropolitano. Y había un fan del Atlético de Madrid muy ebrio, hay que decirlo, diciendo, en el clásico el Barça le mete 7 al Madrid fácil. Me dio ganas de decirle, sí, ¿por qué? No sé. Vamos a debatir. Justifique su respuesta. Por Pero cierto, de última hora, Courtois lesionado y se espera que no vuelva hasta el 19 de octubre ante el Celta. Marcos Piedras, que estás por ahí. Una lesión muscular que ya sabíamos que había sufrido Courtois y, pues, por lo tanto, tendrá que jugar Lunin, que finalmente se ha quedado en el Real Madrid. Osasuna es una de las revelaciones, como también lo es el Euro Mallorca de Arrasate, precisamente el ex entrenador de Osasuna, que se lleva esta ovación merecida porque ya nos gustaba mucho de su etapa en el conjunto pamplónica y ahora, pues bueno, el Mallorca está un poco cumpliendo las expectativas que teníamos, porque ya sabíamos que este bloque era capaz de grandes cosas. El año pasado, pese que hicieron una campaña muy mala en Liga que consiguieron salvar, hicieron una campaña histórica en la Copa del Rey, han mantenido prácticamente el bloque y, de nuevo, como con Osasuna, yo creo que se han movido muy inteligentemente en el mercado, incorporando las piezas que les faltaban. Llegó Asano, Robert Navarro, que jugó precisamente el otro día. Yo creo que es el primer partido de titular, si no me equivoco. Creo que contra el Betis ya jugó. O uno de sus primeros partidos. Está pues incorporándose. Yo creo que va a ser un habitual seguro para el Mallorca y un plus de calidad importante y un equipo que, manteniendo un poco esas bases del año pasado, la verdad es que mola mucho ver y, de momento, aunque no está siendo despampanante a nivel ofensivo, sobre todo muy efectivo, concediendo poco, ganando con victorias muy ajustaditas en cuanto a resultado, pero un equipo que mola ver, Paula. Sí, manteniendo una línea ya de 4 en defensa y a partir de ahí, oye, Darder en 3 cuartos, Samu Costa más pendiente también de esa salida de balón y luego mucho centro lateral. Creo precisamente que la incorporación de Mojica tenía todo el sentido por parte de Arrasate, que prácticamente le deja todo el carril para él, y yo creo que una gran noticia para este Mallorca es que Larin está respondiendo. Si la temporada pasada, cuando Munichi no estaba, se dijo quién va a ser ese delantero porque Larin no rindió, ahora lo que estamos viendo de él es un jugador que ya está siendo útil para el equipo y que, sobre todo, cuando no está el gran baluarte para el Mallorca, está cumpliendo. Sí, yo creo que todo lo que se hizo en verano por parte del Mallorca tenía sentido, es decir, Aguirre no necesitaba extremos y sí los necesitaba para su juego Arrasate, y se los han fichado, porque le han fichado a Sano, le han fichado a Chiquiño, le han fichado a Robert Navarro, es decir, hay una rotación bastante amplia, incluso Javi Llabrés puede jugar tirado en banda, y luego a partir de ahí ha construido un nuevo esquema con una muy buena base que ya decíamos el año pasado que tenía el Mallorca. Le faltaba un poquito ese competir un poco mejor y no aferrarse tanto a un resultado y tantos minutos. Sí, un poquito de calidad diferencial. Exacto. Arriba, ¿no? El año pasado era un equipo
muy plano por partidos y era muy bueno defensivamente, por eso le fue tan bien en Copa. Eso es. Pero a nivel ofensivo tenía pocos argumentos. Era balones a Murici, que la baje y a partir de ahí a ver qué pasa. Con Dani Rodríguez, que está a un nivel Sí. sensacional. El tigre de Betanzos no para de facturar. Y me parece que, pese a todo lo que le han fichado ahí arriba, va a seguir siendo el titular porque está siendo el mejor. No hay lo van a sacar, hay ¿eh? debate ahí. ¿No lo No lo van a no sacar. sacan? No, Imposible. yo creo que el perjudicado que había empezado como titular va a ser Asano, que a partir de ahí va a ser Robert Navarro. Bueno, tienes razón, ¿eh? Porque Yo no lo sé. Es que Pero es que Asano ha empezado un poco así, como hablábamos antes, Dodi Lukebakio. Mucho por aquí, mucho por allá, pero en números no estaba facturando. Y Dani Rodríguez otra cosa no, pero en números está respondiendo. Sí. Más que yo creo que luego Dani Rodríguez seguro es una persona importante dentro del vestuario del Mallorca. Pero yo tengo dudas, ¿eh? Ya veremos durante la temporada a ver cómo se asienta el 11, que ha ido cambiando mucho, hay que decir, en este arranque de temporada, como había incorporaciones. Pero eso es lo Pues bueno ha de ido este variando. Mallorca. Que ahora ha ganado mucha profundidad de banquillo, muchas alternativas. Mi única duda, que antes estaba repasando la plantilla, es el centro del campo. Samu Costa ha jugado todos los partidos y está alternando con Morlanes y con Omar Mascarell. Pero no tiene más centrocampistas, es retrasar a Darder como mucho. Igual en invierno hay que fichar un cuarto centrocampista. Es verdad que solo tiene la Liga y la Copa, pero… Sí, yo creo que con este equipo casi sin modificaciones se va a apañar, ¿eh? Y por cierto, me parece que el Mallorca es un proyecto a admirar y a resaltar en cuanto a gestión también, porque han conseguido un estadio reformado, con los nuevos dueños está claramente apoyando por modernizar el equipo, profesionalizar una institución que bueno, no hace tanto estaba en las catacumbas casi del fútbol español. Sí. Subió con algunos futbolistas que todavía continúan, como por ejemplo Raillo, que es un jugador que la verdad me está sorprendiendo mucho el nivel que está dando en Primera División. Es como un poco un Ballesteros Premium sin ser tan guarro, Ballesteros me refiero. No, está muy Porque bien tirado. Está muy bien tirado. Sí, es un mamotreto gigante, pero rápido. O sea, para mí lo mejor que tiene Raillo es que es perfectamente consciente de sus cualidades y sus limitaciones. O sea, es un jugador que no arriesga, no se sale del tiesto en lo que sabe que no lo puede hacer bien. Y a tope con lo que yo sé hacer bien. Y entonces ahí es el mejor. Y además es un juego el que hace su equipo que le potencia mucho todas sus virtudes, porque también a balón parado es un equipo potente, o por lo menos lo venía siendo con Javier Aguirre, y desde luego que es un equipo que mola además a nivel grupo. Ya lo vimos el año pasado en esos históricos penaltis, era contra la Real Sociedad, Contra la Real, sí. que de repente todo el mundo estaba completamente nervioso y el equipo del Mallorca riéndose, celebrando, y un muy buen ambiente. También mucho mérito, por cierto, de Javier Aguirre, que yo creo que era un entrenador muy necesario para la institución a nivel de transición, de sentar un poco las bases, de mantener la categoría, que muchas veces es complicado. En una de esas asciendes el convertirte, digamos, en un indiscutible de la categoría de la primera división. A muchos equipos les cuesta horrores y están constantemente haciendo el ascensor para arriba y para abajo. Y una vez estaba estabilizado el proyecto, que lo salvaron muy bien el año pasado, empezar a crecer. Yo creo que lo hemos visto con el ascenso de la Real Sociedad en estos últimos años, con el de Osasuna, ahora lo podemos ver con el Mallorca, equipos que se gestionan bien desde los despachos, marcan un plus diferencial con respecto al resto, que rápidamente se empieza a notar en lo deportivo. Los que se gestionan mejor rápidamente destacan y van a estar ahí. Y yo creo además que siempre hay que valorar el gran trabajo que hizo Aguirre en el Mallorca. Precisamente lo decía Arrasate, como cuando él llegó, muchos de esos conceptos defensivos que el equipo ya tenía por parte del mexicano los han mantenido, y que yo creo que es precisamente él el que ha dado ese paso más de un proyecto que igual daba la sensación que con el mexicano estaba ya un poco quemado o cansado. La apuesta por Arrasate también me pareció muy buena al principio de temporada. Yo creo que es precisamente ese paso hacia adelante que se vio la pasada temporada, como al Mallorca ya daba sensación de que le estaba costando. Hay que recordar que Aguirre cogió al equipo en una situación que estaba más cerca de descender que de salvarse. Creo que de hecho habían destituido a Vicente Moreno, si no recuerdo mal. No sé si había sido el último o el penúltimo entrenador. No hay podcast sin Bueno, palo. venía a colación, hemos hablado Vicente de Osasuna y de su gran equipo, pero lo salvó en una situación muy crítica. Creo que fue el año que descendió el Granada, si no recuerdo mal, a final de temporada. Y a partir de ahí empezó a construir unos cimientos que ya hablamos el año pasado. Empezó con lo básico la temporada anterior y luego quiso dar un salto, no se le dio, volvió a lo básico, consiguió llegar a una final de Copa que perdió pues por la suerte, en fin, pues por lo que pasa en estas situaciones, pero el proyecto y el gran trabajo que hizo Javier Aguirre es gran parte del mérito que tiene hoy el Mallorca. Muchos jugadores que han sido proyecto importante de Aguirre. Pregunta del millón. Ojo.
Europa sí, Europa no para el Mallorca. Decíamos que sobre Osasuna, como mucho conference, decía Nacher. Paula y yo creo que a Osasuna no me lo termino de creer porque creo que hay muchos equipos muy potentes en España peleando por Europa y va a estar muy cara Europa esta temporada. ¿Cómo lo veis al Mallorca, Paula? A mí me gustaría decir que sí, ¿no? Para dar un poco de vidilla, pero es que yo tampoco me lo termino de ver peleando por Europa. A ver, sí que me lo creo más que Osasuna, por ejemplo, pero no creo que les vaya a dar aún así como para entrar. Nacher ya pone gesto torcido. Yo estoy un poco igual, me lo creo igual un pelín más que Osasuna, pero me parece que hay demasiados equipos ahí arriba como para destronar esos 7 puestos europeos, porque Athletic Club ya se ha recuperado, porque el Betis va muy bien, porque el Villarreal se ha colado como ya parecía desde el principio de temporada que se iba a colar. Ojo, la Real, que ya ha empezado a ganar, iba a empezar a ir para arriba. Es muy peleado. Ahí va a estar. Yo creo que si hay un equipo revelación esta temporada para meterse en Europa, para mí claramente está entre el Celta y el Mallorca. Claramente. Yo creo que son los dos. No va buena racha el Celta. Pero está jugando bien. El problema del Celta es que es un equipo muy kamikaze para alegría de los que le vemos con ojos de espectador neutral. Es verdad. Pero es un equipo que al final asume tantos riesgos y es tan endeble en defensa que le va a costar. Y precisamente el Mallorca, ya lo hemos dicho, es un equipo más eficiente en ese sentido. Entonces yo creo que si hay sorpresa vendrá por esos dos, pero veremos, porque también depende de una posible o no recuperación del Sevilla, del Girona, que no han empezado todo lo bien que les gustaría esta temporada. Y ya sin más dilación, Nacher, si estás preparado, tienes listo un pequeño debate para nuestra sección del barro. Nos metemos en el barrito, lodazal, pocilga, charca. Cómo me gusta esta Vamos sección allá. y que la gente opine sobre lo que vamos a plantear en la mañana de hoy, tarde, para los que nos escuchen en diferido. Lo has tachado en el guión, ¿eh? Porque has impreso el guión y lo habías puesto para que no se te olvidase y lo has tenido que tachar con boli. No lo he leído. No lo habéis Paula? leído. No, Vale. tampoco. Es un Vamos a ciegas. doble debate, ¿vale? Vale. Es decir, hay Estoy uno, preparado. sale A tope. uno y luego sale otro. Ojo que vamos mal de tiempo, ¿eh? Vale, no os preocupéis, va rápido. ¿Qué opináis de que los equipos filiales estén en la estructura del fútbol profesional? Uf, Bueno. ay, no nos da. Ay, Es que yo tengo luego un subdebate que Ay, a ay, mí ay, me ay, parece ay, que ay, está ay, ay, que ay, todavía no ha empezado, pero va a empezar a causar mucha irritación en aficiones de equipos que están en estas categorías. Vale, por explicar. El modelo español permite que se incluya dentro de la estructura de equipos profesionales y de las divisiones a los filiales de sus equipos de primera o segunda división, Correcto. o lo que sea, ¿no? Sí, Es decir, hemos visto casos como el Villarreal B, el Real Madrid Castilla, el Barça Athletic, que han estado bastante arriba a temporadas en segunda división. Luego está el modelo inglés, Que es la liga de filiales. que es crear una liga aparte para los filiales con el objetivo de que no se les quiten plazas a equipos que han sido históricos y que son importantes para sus comunidades locales y que probablemente pues, no tengan capacidad para estar en primera división, pero sí en segunda, en League One, League Two, etc. Ferran Soriano, director general del Manchester City, se ha quejado muchas veces de que el filial del City no les sirve porque no da el nivel, porque al final los chavales están compitiendo entre chavales y cuando llegan a la Premier hay un salto brutal. Por otro lado, en España pues está el perjuicio de que hay equipos históricos enterrados en la segunda ref que probablemente no tienen el poderío económico que puede tener un Barça Athletic, un Real Madrid Castilla, etcétera, como para pelear con ellos. Es un debate muy interesante y diré, no se puede entender el nivel que están dando Cubarsí, Lamine Yamal y todos los adolescentes, porque son adolescentes que están jugando en la liga. Bueno, la Miña mal no, porque no tiene creo 15 minutos jugados con él. Sí, pero me refiero que todos estos futbolistas tienen un rendimiento tan inmediato porque desde el día 1 están jugando en categorías inferiores y curtiéndose contra futbolistas veteranos, en campos complicados, etcétera. Pero ahí tienes equipos históricos que les encantaría tener el hueco que tienen ellos. Yo doy mi opinión, se la paso a Paula y os planteo el subdebate, que es a mí el que realmente me interesa. Creo que es un problema que todavía no se está viendo, pero se va a ver. Yo creo que el objetivo de una cantera es formar jugadores, no ganar, sino formar jugadores para que lleguen al primer equipo y nutran, si no el primer equipo,
equipos de primera división. Estamos de acuerdo. Con lo cual, estamos también de acuerdo en que la mejor forma, tal y como dice Ferran Soriano, de que estos se desarrollen es que empiecen a competir en un nivel como para que el salto no sea tan gigante y llegar a primera división. Con lo cual, a mí que los filiales jueguen en primera, o sea, en segunda división, en primera ref o en segunda ref, me parece perfecto. O sea, me parece perfecto. Y además, si te paras a mirarlos, no hay tantos como para que un equipo, como decíamos, histórico que está abajo, se queje. Es decir, no tienes 5 o 6 por grupo, ¿sabes? Tienes 2, 3. Es decir, chico, y no todas las canteras son igual de potentes. Yo entiendo que Villarreal, Barça y Madrid son muy potentes, pero la cantera del Getafe o del Leganés pues no es tan potente a nivel económico. La del Rayo incluso causando impagos la temporada pasada. Es decir, no creo que estemos hablando de ese nivel. Paula. Yo, sin haberme informado del tema, Ojo. creo que no estoy de acuerdo contigo y que me parece Bien. más lógico el modelo inglés. ¿Por qué? Al final entiendo el punto de que hacer el modelo inglés significaría que muchos jugadores puedas un poco perjudicar su progresión, en el sentido de que no es lo mismo formarte en una liga toda de filiales que en segunda división, pero al mismo tiempo, si yo pienso en clubes más humildes que parten desde una posición muy distinta a un filial de un Barça, de un Madrid, en el sentido económico, por ejemplo, creo que las condiciones no son las mismas y que entonces lo más lógico es que hubiese una liga de filiales con sus propias normas y reglas y juego, que creo que es muy distinto al que pueden hacer equipos más humildes. No sé si me estoy explicando. Sí, yo también creo que yo estaría más por la labor, aunque tengamos que sacrificar que los futbolistas lleguen menos preparados, de que no haya filiales. Quizás el modelo inglés no me parece malo, sobre todo para una gran cuestión pendiente que tiene el fútbol español, que es tratar de potenciar los equipos de las localidades más pequeñas o el equipo de tu ciudad, etcétera, que es una cosa que yo envidio un montón. Yo voy a un campo de League Two de Inglaterra, que es cuarta división, y veo a 8.000 personas en el campo y a 1.000 desplazados del equipo visitante y me da una envidia tremenda. Yo, por concluir esto y os planteo ya el segundo debate, yo lo que creo es que este modelo hace que esos jugadores nutran equipos de más arriba, que en cambio en liga de filiales acaban cayendo a categorías más bajas por su nivel de competitividad, y en cambio estos, a poco que hacen algo bueno en primera federación o en segunda división, acaban siempre en equipos de primera y segunda, es decir, que están nutriendo bastante más equipos de arriba que evidentemente equipos de abajo. Vale, y ahora el segundo debate es, no sé si estáis al tanto, pero hay muchos, empiezan a haber ya varios equipos subfiliales, es decir, equipos C, que están ascendiendo bastante en la pirámide del fútbol español. Y a mí aquí sí que se me plantea un problema de verdad. Es decir, estamos viendo como equipos Sevilla C, Real Madrid C, Villarreal C, varios que ya están formando su equipo C. De hecho, el único que lo ha mantenido siempre creo que es el Villarreal. Se están empezando a colar ya en Segunda Federación. El filial de la Real, si no recuerdo mal, llegó incluso a estar en Primera Federación. Y aquí sí que veo un problema porque esos son equipos que están en categorías donde mucha gente ni siquiera es profesional. Y claro, esta gente está ganando muy por encima. Por ejemplo, el Real Madrid C el año pasado, que estaba en la quinta categoría, que es Tercera Federación, tenía una media de salarios por encima, pero triplicando la media de lo que es. Entonces, ahí sí que me parece un problema, porque para los equipos de primera división sí que es algo muy barato mantener ese equipo. Claro. A poco que te salga uno que llega al primer equipo y lo vendas, te sale muy rentable. Y ahí sí que me parece que permitir que equipos tengan 2 filiales ya me parece demasiado. Es que este es un debate y es muy interesante que yo, claro, estaba, digamos, a favor de eliminar quizás los filiales para probar a ver si eso potencia el fútbol local en España. No te digo con los equipos C. O sea, ya es lo mismo. Pero es un debate que forma parte de algo más grande dentro del fútbol, que es el tema de las canteras y los famosos derechos por compensación de formación y demás, ¿no? Que al final yo formo a un futbolista hasta los 16 años, me lo quitan por 4 perras y luego el porcentaje que se paga de los traspasos que esos van a generar, es decir, por ejemplo, el dinero que ha visto el Anderlecht por todos los traspasos que ha movido Lukaku, a mí me parece demasiado poco, porque al final el mérito de formarlo y encontrar a ese futbolista es de ese club, y me parece que es una compensación insuficiente. Y eso ha provocado, incluso en equipos como en Inglaterra, yo conozco varios, el caso del Wycombe, del Brentford, que rechazaron a su cantera. Decidieron cerrar todos sus equipos y solo mantener, si no me equivoco, un equipo sub-23, el cual normalmente, por lo menos el caso del Brentford, estaba nutrido de descartes de otros equipos más grandes, de los descartes que hace el Chelsea, el Fulham y tal, cuando de repente los futbolistas ya lo típico de no ha crecido lo suficiente, es demasiado pequeño, no sé qué,
pues ellos los acogían a todos y con eso formaban un equipo sub-23, el primer equipo, y a correr. Y de hecho creo que ni siquiera competía en el organigrama de filiales. Creo que era como un equipo independiente que solo jugaba partidos amistosos, torneos que no eran profesionales y demás. Esto puede ser algo así, pero al final yo creo que hay mucho debate con respecto a que los equipos grandes de una región, esto se ha hablado por ejemplo mucho del Athletic en la región del País Vasco, acaparan todo el talento de la región desde muy pronto. Entonces los equipos se acaban quedando sin futbolistas. Yo creo que es un debate complejo, pero yo estoy más por la labor de que se permita a los equipos más pequeños mantener un poco más a sus talentos, que sean ellos los que los formen y dejar más hueco para que equipos locales puedan desarrollarse y desarrollar más aficionados, porque es que al final, si no, se nos va a llenar el fútbol de divisiones inferiores de filiales. Es que claro, un equipo C es lo que decimos. Si un chico que está en un equipo de segunda rev le viene el C, se baja una categoría, pero va a ganar 3 veces más y está en la estructura de un equipo de primera división, eso mata absolutamente todo el fútbol profesional. No puedes negociar. Es decir, No. como otro club es imposible levantarle a ese futbolista a otro equipo porque le pagan más, encima le dan la posibilidad de, ¿por qué no?, un día dar el salto al B y de repente juegas en segunda, o dar el salto al A y de repente juegas en Champions. O sea, Jorge Cuenca, por ejemplo, jugó en el Villarreal C y míralo, ahora ficha por el Fulham. Sí, no, yo estoy bastante de acuerdo con vuestras lecturas. También el tema de los derechos a partir de la venta de un jugador creo que también da para aparte. No sé ahí cómo de regulado está, creo que ya se obliga a que por lo que hayas formado, ¿no?, te den un porcentaje, pero al final, bueno, los clubes que forman desde la base, desde que son pequeños, son los que más perjudicados yo creo que se ven aquí. Y de hecho fomentas que no haya, que lo estaba leyendo ahora en el chat, que no haya cesiones. Es decir, si ya tienes 2 filiales, ¿para qué vas a mandar a un futbolista a otro equipo si ya puede competir? Oye, creo que está más para segunda federación y tengo ahí mi C, lo meto ahí. Que lo veo más para primera federación, segunda división, lo meto en el otro filial. Fomenta que no haya cesiones. Sí, yo creo que es un debate muy interesante, pero que entronca con muchas cosas dentro del mundo del fútbol. Ya hablamos de casi temas de Superliga, el papel de la pirámide del mundo del fútbol y qué hacemos con la base, porque al final que se convierten en un formador de talento barato para luego los grandes. Es muy complejo y yo creo que, sobre todo en España, molaría que los clubes locales estuviesen más potenciados, tuviesen más hueco y pudiesen tener más facilidades de las que tienen hoy en día. Pues nada, hasta aquí el barro. Este era mi planteamiento. Pues hasta aquí el barro, hasta aquí el podcast. Gracias a todos por vernos un programa más. Os esperamos en comentarios para que nos digáis qué os ha parecido el programa y nos vemos esta misma semana en una edición especial Champions el jueves. Así que el jueves estaremos disponibles en directo en Twitch a partir de las 11 y también en todas las plataformas de audio, en YouTube Podcast, Spotify y demás. Así que os esperamos el jueves con una nueva edición de este podcast. Chao, chao.